simplemente a Carlo Acutis, un jovencito que está en proceso de canonización y que muy posiblemente prontito lo tengamos en los altares, y también quizás muy posiblemente sea el patrono de todo ese mundo virtual que es un gran continente, ¿no es cierto?, en el cual descubrimos tantas cosas nuevas y en el cual vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, es decir, ese mundo nuevo, ¿no?, que se descubrió en nuestro tiempo, ese mundo que hay que evangelizar, ese mundo en el que hay que proclamar la buena noticia, y él lo hizo, así que fue un apóstol de ese mundo tan desconocido para muchos que, como yo, nacimos antes del mundo de la cibernética, y entonces que nos resulta un poquito difícil evangelizar en estos medios. Bueno, quiero contar que Carlo Acutis nació en 1991, justamente el año en que yo me ordené sacerdote, el 3 de mayo en Inglaterra, aunque fue ocasionalmente que él nació en Londres porque su familia estaba temporalmente trabajando ahí, pero en realidad al poquito tiempo se mudaron a la ciudad de Milán, donde él pasó su vida, donde él estudió en el colegio, donde él llevó una vida de gran virtud, donde diariamente, ¿no es cierto?, iba a recibir a Jesús en la Eucaristía, en la misa de la cual participaba, donde diariamente rezaba el rosario, porque también tenía una vida muy mariana, donde también se ocupaba de los pobres y los necesitados, es decir, un chico muy, muy completo, y donde tenía esa gran pasión, ¿no es cierto?, del mundo de Internet, en el cual él, como lo hacía de manera aficionada, pero donde se introdujo y donde en un momento decidió organizar algo que para él era muy importante, que era una colección de los milagros eucarísticos que había en todo el mundo. Para eso sus padres, que le fomentaban, ¿no es cierto?, el que tuviera estos intereses, le organizaron, ¿no es cierto?, viajes incluso, en donde él podía recabar información acerca de los milagros eucarísticos. Bueno, en el año 2003, cuando él era una criatura, ¿no es cierto?, tenía solo 14 años, viajó a Toledo, en España. Bueno, ustedes saben que yo hice mi seminario en Toledo, y entonces ahí había sacerdotes, amigos míos, que lo conocieron y que cuando él le preguntó, ¿no es cierto?, acerca de milagros eucarísticos, ellos le dijeron: mira, hay un sacerdote en Buenos Aires que fue testigo de un milagro eucarístico que pasó en 1992, fíjense, cuando él era una criatura que apenas tenía un año, porque él había nacido el 3 de mayo del 91 y esto había sido el 8 de mayo del 92, y entonces me escribió preguntándome datos sobre ese milagro eucarístico. Bueno, justamente hacía poco también ese milagro, que durante 8 años lo habíamos guardado en secreto, ya estábamos contándolo, porque en 1999 el cardenal Bergoglio permitió que ese milagro fuera estudiado por un laboratorio en Estados Unidos. Y en el año 2000 vinieron los resultados de esa investigación, que dijeron que se trataba de un pedazo de tejido del miocardio, es decir, del corazón, que estaba vivo y que estaba herido. Fíjense, 8 años después, ese pedacito de carne, ¿no es cierto?, reseca a la vista, que daba la impresión de ser como una costra, por decirles, sin embargo se trataba de tejido del miocardio que estaba vivo y que estaba herido. Y entonces el cardenal Bergoglio, el 8 de mayo del 2000, fue a la parroquia de Santa María, en el barrio de Almagro, donde justamente esto había pasado
8 años antes, y celebró la misa y empezó a hablar de este signo eucarístico, dándonos permiso para dos cosas: para venerarlo, y para venerarlo con el mismo culto que se le debe a la Eucaristía, es decir, arrodillarnos, ponerlo en una custodia, prender velas, hacerlo esta exposición en el altar, y por otra parte para transmitirlo. Así que cuando él empezó a escribirme en el año 2003, bueno, yo con mucho gusto empecé a contestarle y a darle información, y entonces él hizo una gran exposición de milagros eucarísticos, en donde recogió un total de 136 milagros que se difundieron en todo el mundo, sobre todo a raíz del año de la Eucaristía. Esta colección de milagros eucarísticos se empezó a imprimir. La página del Vaticano daba el permiso para que uno la imprimiera. De hecho, yo lo hice, ¿no es cierto? Y tengo esa colección. Son como grandes láminas que las hicimos poner en un plástico para que pudieran ser más resistentes, y empezamos a mandarlos a distintos lugares donde se expusieron para conocer los milagros eucarísticos, que es algo extraordinario, ¿no es cierto? Porque son instrumentos por los cuales Dios nos dice: estoy acá, vengan, venérenme, descúbranme. Bueno, ese diálogo, que lamentablemente no lo tengo porque lo habré hecho desde una dirección anterior que yo tenía de mail, que ya no tengo más, o quizás también desde la dirección que tenía en la conferencia episcopal donde yo estaba trabajando en ese tiempo. Pero lamentablemente no tengo esos diálogos, pero sí los recuerdo perfectamente, porque a mí me llamaba mucho la atención que un chico escribiera desde Italia preguntando por los milagros eucarísticos, muy interesado, ¿no es cierto?, por la Eucaristía, y evidentemente yo pensé: este chico tiene vocación, ¿no es cierto?, es decir, este chico está llamado al sacerdocio, ¿no es cierto? Piensen que era una criatura que tenía 14 años en ese momento. Bueno, fíjense qué sorpresa que 2 años después él fallece, muy inesperadamente, porque no es que fuera un chico que padeciera una enfermedad. En octubre del año 2006 él cayó enfermo. Parecía una gripe normal y corriente, pero era leucemia del tipo M3, que es la más agresiva, y no había ninguna posibilidad de curación. Les leo esto porque es parte de lo que está escrito en su causa de beatificación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo dijo a su madre: de aquí ya no salgo. Es decir, era consciente, siendo que era una criatura, de que iba a morir. Más tarde les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Y entonces, bueno, pidió la unción de los enfermos, y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre, el día de la Virgen del Pilar, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Bueno, yo lógicamente eso no lo sabía, ¿no es cierto? Hacía poco tiempo, 2 años antes, una cosa así, nos habíamos intercambiado esos mails, y la verdad que tampoco me acordaba, ¿no es cierto?, propiamente de él, pero fíjense que al poco tiempo me cuentan, ¿no es cierto?, de este chico que tiene fama de santidad y que era un apóstol del mundo de Internet. Y ahí yo dije: pero sí, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Fue el chico que me escribió para recabar información acerca de los milagros eucarísticos.
Bueno, el Papa Francisco lo declaró venerable el 5 de julio del 2018 y en el 2020, en este año, en el mes de febrero, el Papa Francisco aprobó un milagro que está atribuido a él y que por eso se supone que la causa de beatificación está próxima, ¿no? Porque cuando una persona que está en un proceso de canonización realiza el primer milagro, entonces normalmente si ese milagro es aceptado, que hay como todo un protocolo, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir para que sea aceptado, entonces eso abre la posibilidad de que la beatificación sea próxima. Después se espera otro milagro y entonces ahí se da la causa de la canonización, es decir, al principio con la beatificación pasa a ser beato y su culto, ¿no es cierto?, es más reducido, ¿no es cierto?, pero después ya con la causa de canonización pasa a ser santo. Les cuento cómo fue el milagro, porque el milagro pasó también acá cerquita, ¿no es cierto?, en Brasil. Y entonces el padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de canonización de Carlo, cuenta lo sucedido aquel día. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho porque todo lo que comía lo lanzaba, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque la situación era grave. Cada día más débil, debilitado, encontraría pronto una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y éste le dijo que rezara pidiendo que dejara de lanzar, de vomitar, ¿no es cierto? Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme: dejar de vomitar. Y a partir de entonces ya no vomitó. En febrero del 2011 la familia ordenó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. Ahora está esperando el momento de que se anuncie la beatificación de Carlo. Así que bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo haber podido tener trato con Carlo y ahora recordarle: Carlo, acordate, yo soy el cura al que vos le escribías pidiéndole información acerca del milagro eucarístico. Ahora yo te escribo a vos, tú que estás en el cielo, pidiendo por mí, pidiendo por mi rebaño, pidiendo por la patria, por el mundo, por la iglesia, por todos ustedes. Así que vamos a esperar esta próxima beatificación de Carlo Acutis, este apóstol del mundo de la cibernética, y vamos a encomendarnos muy especialmente a él. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.